Hola a todos, hoy vamos a ver el método de la partida doble. Este método es el que utiliza la contabilidad para hacer la registración en el libro diario de todas las operaciones que he estado realizando. Para poder entender este método, lo que tenemos que conocer son dos conceptos, el concepto del debe y el concepto del haber. El debe y el haber no están relacionados con que yo deba o con que no deba, con que haya o que no haya. El debe y el haber son simplemente dos columnas que utiliza el libro diario. El debe es la columna de la izquierda y el haber la columna de la derecha. En el debe vamos a anotar las cuentas cuando se debitan y en el haber las cuentas cuando se acreditan. Solamente eso, ¿sí? No confundan los conceptos. Bueno, vamos a ver cuáles son los principios de la partida doble. Para eso vamos a ir conformando una tabla. Vamos a tener el debe y vamos a tener el haber, que son las columnas que van a conformar nuestro libro diario. El principio de la partida doble dice que las cuentas del activo se colocan en el debe cuando aumentan y que las cuentas del activo se colocan en el haber cuando disminuyen. Con las cuentas del pasivo pasa al revés. Las del pasivo se colocan en el haber cuando aumentan y en el debe cuando disminuyen. Las cuentas de patrimonio neto aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Las cuentas de resultado negativo aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Las cuentas de ganancia, es decir, las de resultado positivo, aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Esta es la tabla que nosotros vamos a ir utilizando para hacer las registraciones en el libro diario y corresponde a los principios de la partida doble. Hay otros principios de la partida doble que dicen que la suma del debe siempre tiene que ser igual a la suma del haber. Los importes siempre tienen que ser balanceantes, siempre tienen que ser iguales. Otra de los principios dice que toda cuenta que aumenta por un nombre debe disminuir por el mismo nombre. Si nosotros usamos un nombre para una cuenta, no podemos cambiarle el nombre, siempre vamos a tener que usar el mismo. Bueno, vamos a ver cómo vamos a distinguir cuándo aumentan y cuándo disminuyen. Por ejemplo, tenemos las cuentas del activo. En las cuentas del activo tenemos la cuenta caja. ¿Cuándo va a aumentar la caja? Cuando nosotros recibimos dinero, vamos a tener más plata en la caja. Pero cuando nosotros entregamos ese dinero, vamos a tener menos plata en la caja. Entonces lo vamos a colocar del lado del haber. Con las mercaderías también pasa algo parecido. Cuando nosotros las compramos, las vamos a anotar en el debe. Cuando nosotros las vendemos, no vamos a tener más esas mercaderías. Entonces las vamos a registrar en el haber. ¿Qué es lo que pasa con los rodados, con los muebles y útiles, con los equipos de computación, con todos los bienes de uso en general? Cuando los compramos, van en el debe, porque tenemos más. Pero cuando los vendemos, o nos lo roban, o se pierden o lo que fuera, pero que salen de nuestro patrimonio, vamos a tener menos y los vamos a registrar en el haber. Entonces, las cuentas del activo aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Estas cuentas que yo les dije recién son todas cuentas de bienes. Pero, ¿qué es lo que pasa con los derechos? Por ejemplo, los derechos a cobrar, que son los documentos a cobrar o los deudores por ventas, por ejemplo. Aumentan cuando se produce y disminuyen cuando se van. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, realicé una venta, pero no me la pagaron, es decir, me la deben, yo tengo más plata a mi favor, tengo un crédito a mi favor. Pero el día que me paguen ese crédito, yo voy a tener menos créditos a mi favor y la voy a tener que anotar en el haber, ¿sí? Entonces, ahí tenemos cuándo aumentan y cuándo disminuyen las cuentas, tanto las de los bienes o las de los derechos a cobrar. ¿Qué es lo que pasa con las cuentas del pasivo? Las cuentas del pasivo, que son las deudas, aumentan por el haber. Es decir, que si yo compré algo y no lo pagué, tengo una deuda. Se produce una deuda. Tengo más deudas, debo más plata. Tengo más proveedores, más documentos a pagar, ¿sí? Más acreedores varios. Yo debo más plata. El día que yo pague esa deuda, voy a tener menos deudas. Y tenemos más deudas y menos deudas. Acá es cuando se produce la deuda y acá es cuando yo la pago a esa deuda. ¿Qué pasa con el patrimonio neto? En el patrimonio neto nosotros primeramente vamos a ver la cuenta capital.
El capital aumenta por el haber, porque la empresa tiene más capital cuando inicia su actividad. ¿Cuándo va a tener menos? Y por ejemplo, cuando se disuelva la actividad. Más adelante, cuando vean cuentas específicas de patrimonio neto, como serán las cuentas de sociedades anónimas, ahí van a ver las cuentas de reserva legal y otras, y van a tener un poquito más de complicación. Pero por ahora, para la introducción a lo que es contabilidad, nosotros siempre vamos a ver las cuentas del patrimonio neto cuando aumentan, ¿sí? No vamos a ver todavía cuando disminuyen. ¿Qué es lo que pasa con las pérdidas y con las ganancias? ¿Sí? Los resultados negativos son las pérdidas. Los resultados positivos son las ganancias. Los resultados negativos siempre están acompañados de la palabra pérdida. Bueno, siempre no. Por lo general está acompañada de la palabra pérdida. Por ejemplo, alquileres perdidos, intereses perdidos, comisiones perdidas. Hay otras cuentas que no, por ejemplo, costo de mercaderías vendidas, gastos generales, servicios. ¿Sí? Esas son de pérdida. Las de ganancia por lo general también están acompañadas de la palabra ganados. Por ejemplo, alquileres ganados, intereses ganados. También tenemos cuentas que no van acompañadas, por ejemplo, las ventas. ¿Cuándo aumentan y cuándo disminuyen? Bueno, las pérdidas aumentan por el lado del debe. Es decir, cuando yo reconozco que tengo una pérdida, tengo que pagar el alquiler, entonces va a ser un resultado negativo. Se va a producir ese resultado negativo, se produce esa pérdida. ¿Cuándo va a ser menos? Es raro que digamos cuándo sea menos. Por ejemplo, si yo me equivoqué en una registración, voy a utilizar cuando es menos. O cuando tenga que hacer el cierre de balance a fin del ejercicio, voy a utilizar el menos. Pero por lo general las cuentas de resultado negativo siempre van en el debe. Lo mismo pasa con las cuentas de resultado positivo. Por lo general siempre van en el haber. En el haber las vamos a colocar cuando se producen. Cuando yo realicé una venta, la voy a poner de este lado. Cuando yo gané una comisión, la voy a poner de este lado. Cuando yo gané un interés, lo voy a poner de este lado. ¿Cuándo va del otro lado? Del otro lado lo vamos a ver, casi me atrevería a decirles que no lo vamos a ver, pero del otro lado puede ir, por ejemplo, cuando hay una devolución de venta. Porque dijimos que el método de la partida doble decía que siempre usemos la misma cuenta. Entonces, si yo le di el alta por una venta y después se cancela esa venta, va a ser una menos venta. No va a cambiar el nombre, solamente va a cambiar el lugar en donde la voy a colocar. Bueno, esto es para que tengan un pantallazo general, cómo poner las cuentas, cómo reconocer cuándo aumentan y cuándo disminuyen las cuentas en el método de la partida doble. En el video siguiente tienen un ejercicio de libro diario donde les explico cómo utilizar este método para hacer la registración. Espero que les haya servido.